Hola, buen día compañeros y doctora. Mi nombre es Alison Adalis Romero. En esta ocasión les estaré presentando mi investigación acerca de la biolixiviación. Esto para la clase de microbiología industrial de la carrera de ingeniería química. El contenido de esta presentación está dividido en 5 partes. La primera, en donde les voy a estar hablando sobre la lixiviación microbiana, qué es, en qué consiste, cómo se empezó a estudiar este método. Después de ello, qué mecanismos se utilizan en la biolixiviación, específicamente el directo y el indirecto. Después, una descripción del proceso de biolixiviación, las etapas y las condiciones en que se debe estar para que se desarrolle de manera óptima. Después, los beneficios del proceso de biolixiviación respecto a los métodos convencionales de minería. Y por último, una pequeña conclusión y cierre con los pensamientos finales acerca de la investigación. Primero voy a comenzar con una pequeña introducción de la lixiviación microbiana o biolixiviación. ¿Qué es? ¿Qué necesidades se querían cubrir cuando se empezó a desarrollar este bioproceso? La posibilidad de aprovechar millones de toneladas de mineral de cobre de descarte acumulado por decenas de años de operación minera incentivó a los investigadores a comienzos del siglo XXI a desarrollar un proceso con el cual se pueda extraer estos minerales. La biolixiviación es una técnica que puede reproducirse a bajos costos, ya que las bacterias utilizadas pueden ser aisladas a partir de aguas ácidas de minas. Además que sus operaciones hidrometalúrgicas son menos costosas que las usadas en procesos convencionales. Además que tiene una reducción del impacto ambiental y la capacidad de tratar concentrados que contengan altos niveles de metales con efectos negativos para la fundición de cobre, como por ejemplo lo es el zinc. Todas estas razones hacen que este proceso sea aplicable a escalas industriales. La biolixiviación, también conocida como lixiviación bacteriana, lixiviación microbiana o biooxidación, es una tecnología que emplea bacterias, es decir, microorganismos, para extraer y producir metales como cobre, uranio, cobalto, níquel, plomo y oro. Estos presentes en un concentrado mineral por medio de la disolución oxidativa de las especies minerales, liberando los metales en sus especies iónicas solubles. Todo esto basado en la acción efectiva de la bacteria Thiobacillus ferrooxidans para oxidar especies reducidas de azufre a sulfato y para oxidar el ion ferroso a ion férrico. Es por eso que la biolixiviación de sulfuros como proceso biohidrometalúrgico involucra un conjunto de reacciones químicas, metabólicas, enzimáticas y no enzimáticas, en las cuales el mineral insoluble o no deseado es oxidado y otros metales de interés son liberados en solución. Actualmente, los procesos microbiológicos de mayor importancia en la hidrometalurgia son la oxidación de sulfuros, azufre elemental y hierro ferroso, también la producción de compuestos orgánicos, peróxidos, etc. por microorganismos organotróficos, los que atacan minerales oxidando o reduciendo los elementos con valencias variables, y la acumulación de elementos químicos o en su precipitación por microorganismos. Las características de los microorganismos utilizados en la biolixiviación son su capacidad autótrofa, aeróbica, quimiosintética y quimioelectrótrofa, que se alimentan de minerales. La capacidad autótrofa de las bacterias permite que éstas logren sintetizar sus componentes celulares desde compuestos inorgánicos como parte de su metabolismo, mientras que su capacidad quimiosintética les permite oxidar los minerales con el objeto de producir ion férrico, el cual actúa como agente lixiviante y ácido sulfúrico, ambos necesarios en reacciones de este proceso. Existen diversos mecanismos de biolixiviación. Los principales involucrados en el proceso de lixiviación microbiana son el mecanismo directo y el mecanismo indirecto. Empezando con el mecanismo indirecto,
Este tipo de lixiviación se realiza con sulfato de hierro 3, en ausencia de oxígeno o de bacterias. El mecanismo indirecto, el ion férrico, actúa como un agente oxidante, oxidando a los sulfuros metálicos y se reduce a ion ferroso. Luego, los iones ferrosos se pueden oxidar nuevamente a iones férricos mediante el contenido microbiano, ya que el hierro es el portador de electrones. Este proceso se representa en las reacciones que se presentan en pantalla. En la lixiviación indirecta, las bacterias no necesitan estar en contacto con la superficie del mineral, solo tienen una función catalítica porque aceleran la reoxidación del hierro ferroso. El azufre generado en las reacciones 3 y 4 puede ser convertido en ácido sulfúrico por la bacteria según la ecuación 5. Este ácido sulfúrico mantiene el pH del sistema a niveles favorables para el desarrollo de la bacteria. Ahora, con el mecanismo directo, las bacterias ferrooxidantes también pueden lixiviar sulfuros metálicos directamente, sin la participación del sulfato férrico producido biológicamente. El proceso se describe en la siguiente reacción, donde M representa un metal bivalente. El mecanismo directo o de contacto, las bacterias se unen físicamente al mineral de sulfuro, lo que resulta en una oxidación a lo largo de la red cristalina del mineral, lo que causa la disolución. Dado que el hierro siempre está presente en ambientes de lixiviación natural, es de tomar en cuenta que es posible que tanto la lixiviación indirecta como la directa ocurran de manera simultánea. Explicando ahora el proceso de biolixiviación, tenemos: es de nuestro conocimiento que el efecto de ciertos factores ambientales sobre el desarrollo y crecimiento de las bacterias juega un rol importante dentro del proceso de lixiviación bacteriana, por lo que es muy importante el control de factores como el pH. En general, estas bacterias se desarrollan bien en medios ácidos, siendo incapaces de desarrollarse sobre ion ferroso a un pH que sea mayor a 3.0. Los iodobacilos se desarrollan normalmente sobre valores que se ubican dentro del rango de pH entre 1.5 a 2.5. La disponibilidad de oxígeno es un factor que controla la extracción de metales por bacterias. No se conoce otro oxidante que pueda ser utilizado por los microorganismos en ambientes de lixiviación. El dióxido de carbono va a ser utilizado como una fuente de carbono para la fabricación de su arquitectura celular. Como todos los seres vivientes, estas bacterias requieren de fuentes nutricionales para su óptimo desarrollo. Esto es como ser amonio, fosfato, azufre, iones metálicos como ion magnesio, etc. Estas bacterias utilizan como fuente primaria de energía los iones ferroso y azufre inorgánico, los cuales son productos primarios durante el proceso de biolixiviación. La luz visible y la no filtrada tiene un efecto inhibitorio sobre algunas especies de tiobacilos, pero el ion ferroso ofrece alguna protección sobre estos rayos visibles en la bacteria. El rango de temperatura sobre el cual se desarrollan se encuentra entre los 25 y 35 grados Celsius. Durante el proceso de molienda, que es una etapa del proceso de preparación del mineral o por acción propia del agente lixiviante, se liberan algunos iones que en ciertas concentraciones resultan tóxicas para las bacterias ferrooxidantes, afectando así su óptimo desarrollo. Ya teniendo en cuenta todos los factores ambientales para que la bacteria se desarrolle de manera óptima, podemos pasar ahora con el proceso de biolixiviación. Como primera parte del proceso de lixiviación bacteriana se instalan los sistemas de aireación en la planta. Seguido de esto se establecen las pilas de mineral, los cuales vienen previamente tratados para este procedimiento. Estas pilas deben de tener una altura aproximada de 10 metros. Después de esto se instalan los sistemas de riego en la planta. Siendo este el primer paso de la biolixiviación, una vez lista la planta se riegan las pilas de mineral con la solución microbiana. Acto seguido procedemos a activar los sistemas de aireación de la planta. Esto va a dar paso al crecimiento de las bacterias que son necesarias para el proceso de biolixiviación. Durante esta etapa ocurre la oxidación del hierro.
Esta reacción es importante para la lixiviación de metales, pues permite la acumulación de biomasa bacteriana en minerales y soluciones, además de obtener una fuente de oxidación de muchos sulfuros y producir un alto potencial redox en el medio, y en consecuencia el cobre en forma soluble. Después de esto, este líquido se recoge en la planta inferior de las pilas y se acopia en piscinas especiales para luego pasar a plantas tradicionales de extracción por solventes y electroobtención, consiguiendo así cátodos de cobre de alta pureza. Pasando ahora al proceso de extracción, vamos a hablar de la electroobtención. La electroobtención, también conocida como electrodepositación, es uno de los procedimientos actuales más sencillos para recuperar el cobre contenido en soluciones líquidas. Tal como la lixiviación es un proceso hidrometalúrgico, la electroobtención se basa en la electrometalurgia para recolectar el metal, es decir, utiliza la electricidad para atraer las partículas de cobre. ¿Cómo se realiza este proceso? La solución electrolítica proveniente de la biolixiviación y que contiene el sulfato de cobre se traslada a las denominadas celdas electrolíticas o de electroobtención, que son una especie de pequeñas piscinas. En estas células se dispone en su interior ánodos, polo positivo, por donde entra la corriente eléctrica, y cátodos, polo negativo, por donde sale la corriente eléctrica. Luego de esto, en las celdas se hace circular una corriente eléctrica de muy baja intensidad entre el ánodo y el cátodo. Mediante la electrólisis, los iones de cobre presentes en la solución de sulfato de cobre son atraídos por la carga negativa del cátodo y se depositan en él. Así como a través de la hidrometalurgia se puede realizar la recuperación de los metales presentes en las soluciones, existen muchos microorganismos con capacidades para realizar absorción o precipitación de metales. Los siguientes son algunas de las formas en las que los microbios pueden recuperar estos metales en solución. La precipitación de metales bajo la forma de sulfuros involucra el empleo de bacterias sulfato reductoras para producir sulfuro de hidrógeno, que tiene la capacidad de precipitar prácticamente la totalidad del metal contenido en una solución. Debemos hacer notar que el proceso se realiza en ausencia de oxígeno, en contraposición a la bioxidación de sulfuros, que requiere de oxígeno. La bioabsorción de metales conduce a la acumulación de estos en la biomasa. El mecanismo involucra a la pared celular. El cobre puede ser recuperado a partir de óxidos por hongos que producen ácidos orgánicos que forman complejos con el cobre. Por último, la reducción microbial de metales implica una disminución en la valencia del metal. En algunos casos, la reducción es parcial, mientras que en otros el ion metálico es reducido a su estado libre o metálico. Ahora vamos a hablar de los beneficios del proceso de biolixiviación con respecto a los procesos convencionales de minería. Para comenzar, vamos a ver que este requiere de una poca inversión de capital, ya que las bacterias pueden ser aisladas a partir de aguas ácidas de minas, atacando así el problema de agotamiento de depósitos de minerales, cuyas consecuencias es la necesidad de trabajar a mayores profundidades. También presenta bajos costos en las operaciones hidrometalúrgicas en comparación con los procesos convencionales. Esta presenta la oportunidad de lixiviar metales a grandes profundidades sin la necesidad de mover los depósitos, con los cuales se economiza los costos de mover a grandes toneladas de menas a la superficie. Implica también una menor polución o contaminación del ambiente durante el proceso. El mayor beneficio de esta nueva tecnología es que evita la producción de relaves, que son los desechos tóxicos de los procesos mineros. Asimismo, evita la emisión de vapor de azufre y arsénico a la atmósfera desde los hornos de fundición, ya que la bacteria consume la mayor parte de estas impurezas y, por si fuera poco, utiliza menos agua que la flotación, requiere menor inversión de capital y libera mayor metal desde el concentrado mineralizado que los métodos convencionales. También permite el
tratamiento de creciente stock de minerales de baja ley que no pueden ser económicamente procesados por los métodos convencionales, debido a que su inversión es muy grande. Sin embargo, una de las ventajas es el tiempo del proceso con respecto a los métodos convencionales. La biolixiviación se presenta como un proceso fundamental para la industria minera de hoy en día, ya que esta presenta una serie de ventajas respecto a los métodos convencionales de extracción utilizados en la minería hoy en día, que abarca desde un uso de equipos más simples hasta una reducción de costos de operación e inversión, lo que lo convierte en un proceso de mayor rendimiento. Uno de los beneficios más fundamentales de la biolixiviación es su reducción en el impacto ambiental debido a la no emisión de gases de efecto invernadero, debido a que las bacterias utilizadas se alimentan de estos, principalmente de arsénico y azufre, con la desventaja de sus extensos periodos de proceso, lo que debido a esos largos periodos de proceso, el control de los factores del entorno se vuelve muy importante para asegurar las condiciones ópticas de pH, humedad, temperatura, nutrientes, fuentes de energía, etc., lo que nos dará un mayor rendimiento. Eso es todo por mi presentación, espero que sea de su agrado y que hayan aprendido bastante. Me despido, que tengan buen día.